Hola, bienvenida, bienvenido a tu programa de cápsulas para transformar tu vida. Soy Israel Mesa, tu seguro y atento servidor, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Sinceramente, espero de todo corazón que estés disfrutando y gozando este hermoso día de sábado. Yo de mi parte te invito cordialmente a que pasemos unos agradables minutos charlando acerca de cómo vencer el miedo al fracaso. Fíjate que el miedo al fracaso es una de las barreras más silenciosas pero poderosas que enfrentamos en la vida. No se manifiesta con gritos ni con señales evidentes. Más bien se esconde en las decisiones que vamos postergando, en los sueños que archivamos y en las oportunidades que vamos dejando pasar. Es un susurro constante que nos dice: ¿y si no lo logras? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si nadie cree en ti? Este miedo no discrimina. Afecta a jóvenes, a estudiantes, emprendedores, artistas, profesionales, padres, líderes, a cualquiera que se atreva a soñar más allá de lo desconocido. Fíjate que vencer el miedo al fracaso no es simplemente una cuestión de valentía, sino viene de una transformación interna. Es un proceso que requiere que tengas autoconocimiento, paciencia y una profunda reprogramación de nuestras creencias más arraigadas. Porque aunque nos cueste creerlo, el miedo al fracaso no nace del fracaso en sí, sino de lo que creemos que ese fracaso dice sobre nosotros. Normalmente lo asociamos con vergüenza, con pérdida, con crítica, con juicio, pero ¿y si el fracaso no fuera un enemigo, sino un maestro? ¿Y si cada caída fuera una oportunidad para crecer, para reinventarse y para descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos? Hoy, en esta reflexión, no se trata de negar el miedo, sino irlo comprendiendo paso a paso, de mirarlo de frente y preguntarnos: ¿qué me quiere enseñar? Porque detrás de cada temor hay una historia, una herida, una expectativa no cumplida. Y solo cuando nos atrevemos a explorar esas raíces podemos empezar a liberarnos de su peso. Vencer el miedo al fracaso no significa no volver a sentirlo, sino aprender a caminar con él sin que nos detenga. Esta introducción es una invitación a un viaje maravilloso, un viaje hacia tu libertad personal, hacia tu autenticidad y hacia una vida en la que el miedo no tenga la última palabra. Porque el verdadero fracaso nunca va a estar en caer, sino en no haberlo intentado. Y tú mereces intentarlo las veces que sea necesario. Mereces descubrir de lo que eres capaz cuando el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un impulso. Fíjate que el miedo al fracaso no va a desaparecer mágicamente con afirmaciones positivas o frases motivacionales. Es una emoción que se arraiga profundamente en nuestra biología y en nuestra historia personal. Desde pequeños aprendemos que cuando nos equivocamos es algo que debe evitarse. En la escuela los errores te penalizan, te castigan o te reprueban. En la casa muchas veces nos exigían una perfección y en la sociedad se premia el éxito visible y se oculta el proceso que lo llevó. Así vamos creciendo con la idea de que fallar es sinónimo de perder valor, de decepcionar y de no ser suficiente. Pero ¿qué crees? Te tengo noticias. El miedo, como todas las emociones, tiene una función. Nos protege, nos alerta y nos prepara.
El problema no está en que sientas miedo, sino en dejar que ese miedo te paralice. Vencer el miedo al fracaso no significa eliminarlo, sino aprender a caminar con él, hacerlo tu amigo y tu maestro y a reconocer su presencia sin permitir que tome el control del volante de tu vida. Una de las razones por las que el miedo al fracaso es tan poderoso es porque lo vinculamos directamente con nuestra identidad. No pensamos fallé en este intento, sino que pensamos soy un fracaso. Ya fallé. No me voy a poder levantar de nuevo. Esta distorsión cognitiva suele ser devastadora porque nos impide separar nuestras acciones de nuestro valor como personas. Y mientras no hagamos esa distinción, cada error se va a convertir en una amenaza existencial. Por eso, fíjate bien, el primer paso para vencer el miedo al fracaso es fortalecer tu autoestima, entender que tu valor no depende de tus logros, sino de tu esencia, que eres digna y digno de amor, respeto y oportunidades, incluso cuando sientas que fallas, y más especialmente cuando fallas realmente. Ese miedo al fracaso es una emoción profundamente humana. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas hemos sentido ese nudo en el estómago al enfrentarnos a una decisión importante. Tal vez a un nuevo proyecto o a un cambio radical como cambias de hogar o cuando cambias de trabajo o incluso cuando cambias de ciudad. Ese miedo no es señal de debilidad, sino una manifestación de nuestro deseo de protegernos del dolor. También cuando nos protegemos del rechazo o la pérdida. El hecho de reconocerlo es el primer paso que puedes dar para superarlo, porque el fracaso en sí mismo no es tu enemigo. Lo que realmente nos paraliza es la interpretación que vamos haciendo de él. Lo vamos viendo como una sentencia definitiva, como una prueba de que no somos suficientes. Pero el fracaso, a fin de cuentas, no es más que una retroalimentación. Es una oportunidad disfrazada de tropiezo y una invitación a que lo intentes nuevamente con renovados bríos. Eso depende de cómo vayas cambiando tu perspectiva en esencia. Lamentablemente, la sociedad ha ido glorificando cada vez más el éxito inmediato. Vivimos en momentos donde las redes sociales van mostrando solamente logros, triunfos y éxitos, pero nunca te muestran los intentos fallidos, ni las caídas, ni los intentos previos que se hicieron. Y esto va creando una ilusión sumamente peligrosa porque crees que el éxito es lineal y sin errores. Pero la realidad es que cada historia de éxito está construida sobre una montaña de fracasos. Y ese miedo al fracaso mayormente nace desde nuestra infancia, desde las críticas cuando éramos pequeños, desde las comparaciones y las expectativas que sembraban inseguridades y que desgraciadamente nos vienen acompañando hasta nuestra vida adulta. Sanar esas heridas implica reconocer su origen y trabajar en nuestra autoestima con compasión y paciencia. Claro, vencer el miedo al fracaso va a requerir valentía, pero también estrategia. No se trata de que te lances al vacío sin haber tenido una preparación previa, sino de ir construyendo una mentalidad resiliente, de aprender a planificar y adaptarse a levantarse con más fuerza cada vez que haya una caída. La resiliencia es una habilidad que se va entrenando día con día. Cada vez que enfrentas un miedo y actúas a pesar de él, estás fortaleciendo tu capacidad de recuperación. No se trata de que no sientas miedo, sino no dejar que ese miedo decida por ti y te paralice.
Porque el fracaso, debes entenderlo bien, el fracaso no define tu valor como persona. Puedes tal vez fallar en un proyecto, en una relación o en una meta, pero eso no significa que tú seas un fracaso total. Tu valor es intrínseco a ello, no depende de tus resultados y eso apréndelo bien. Es una verdad que te va a dar libertad. También otra estrategia es rodearte de personas que te impulsen, no de personas que se burlen y te limiten, porque el entorno influye poderosamente en nuestra percepción del fracaso. Busca siempre mentores, amigos y colegas que vean el error como parte del crecimiento y no como motivo de juicio y burla. También te recomiendo que aprendas a celebrar cada intento que hagas. No solamente celebres el resultado final, sino cada paso que vayas dando. Cada paso que vayas dando fuera de tu zona de confort merece reconocimiento total. El simple hecho de que ya lo hayas intentado te coloca por delante de quienes nunca se han atrevido. También la compasión es una clave fundamental. Cuando falles, no porque yo te lo desee, porque inevitablemente va a ocurrir. Cuando falles, háblate con la misma ternura con la que consolarías a un ser querido. No te castigues ni te juzgues. Aprende, ajusta y sigue adelante. Eso sí, estableciendo siempre metas realistas y progresivas, porque el miedo al fracaso se intensifica cuando nos imponemos objetivos inalcanzables o demasiado grandes sin haber dado pasos previos. Divide tus metas en pasos pequeños y celebra cada avance. El progreso constante es más poderoso que la perfección de un solo golpe. Ve paso a paso, poco a poco, en busca de ese objetivo final. También otra de las claves es el lenguaje que usas para hablar del fracaso. Ve moldeando esa experiencia. Si lo ves como una catástrofe, actuarás con miedo. Si lo ves como una lección aprendida, actuarás con curiosidad por hacerlo de nuevo. Cambiar nuestra narrativa interna es importante. En lugar de decir no puedo fallar, podemos decir cada intento me acerca más a mi meta. En lugar de pensar si fallo todo habrá sido en vano, puedes pensar si fallo habré aprendido algo muy valioso. Esta reprogramación mental no va a ocurrir de la noche a la mañana. Requiere que la vayas practicando poco a poco con conciencia y sobre todo con compasión. Cada vez que te sorprendas pensando en términos absolutos y catastróficos, detente. Respira profundo y reformula esas ideas. Recuerda que el lenguaje que generas va creando realidades profundas. También es importante que visualices el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Hasta dónde puedo llegar si caigo? ¿Qué me va a pasar o qué me va a suceder si no lo logro? Y luego empieza a pensar en cómo lo vas a superar, porque muchas veces el miedo se disuelve cuando lo enfrentamos con lógica. Te lo repito, pregúntate siempre qué es lo peor que me podría suceder, cómo lo podría manejar, cómo lo podría intentar de nuevo. Al darte cuenta de que puedes sobrevivir al fracaso, este va perdiendo su poder sobre ti. Entonces aprendes que el fracaso es un maestro exigente, pero siempre te va a ver desde la justicia. Te muestra lo que necesitas mejorar, te obliga a reinventarte y te prepara para desafíos mayores. Cada caída es una lección que te acerca más y más a tu mejor versión.
La acción también es otro de los antídotos del miedo. Cuando más piensas en lo que podría salir mal, más grande se va volviendo el miedo. Pero cuando actúas, incluso con temor, empiezas a recuperar el control. El movimiento constante va generando confianza. Otro de los aspectos fundamentales es que el miedo siempre se alimenta de la inacción. Cuando estamos quietos, cuando no hacemos nada, la mente se vuelve nuestra peor enemiga. Cuanto más vamos postergando, más grande se vuelve el miedo. La mente empieza a imaginar todos los escenarios de fracaso posibles y la mayoría terminarán en consecuencias negativas. Entonces, ¿cómo puedes cambiar eso? Simplemente convenciéndote de que lo mejor es intentarlo. Pero esa única forma de reducir el miedo es a través de actuar inmediatamente, no desde la inacción ni tampoco desde pensamientos constantes. Es hacerte una llamada: hey, ¿qué estoy haciendo? Voy a escribir una nueva página, voy a hacer una nueva propuesta. Cada pequeña acción que hagas va rompiendo el ciclo del miedo y va fortaleciendo tu confianza. No es necesario que te sientas completamente segura o seguro para empezar. De hecho, casi nunca vas a tener esa seguridad porque la seguridad viene después del logro, como resultado de la experiencia que adquiriste. Así que empieza antes de que estés lista o que estés listo, y aunque empieces con miedo, no te detengas. Hazlo a partir de este momento, porque nunca debes esperar a sentirte que ya tienes la capacidad de hacerlo. La perfección es una trampa engañosa. Si esperas a que desaparezca el miedo por completo, podrías quedarte esperando toda la vida. Empieza ahora. Sí, empieza con miedo, pero empieza con lo que tienes y desde donde estás. Ve documentando cada caída y lo que vas aprendiendo de ella. Lleva un diario de tus intentos fallidos y las lecciones que fuiste extrayendo de cada una de ellas, porque ello te va a ayudar a ver tu evolución y con el tiempo te sorprenderás de cuánto has ido creciendo. Otro aspecto indispensable es aceptar que puedes fallar y que es un acto de valentía. Tú me dirás: oye, ¿por qué al fallar es un acto de valentía? Porque lo intentaste, porque no te quedaste en la inacción, porque no te quedaste en la pasividad, y ello te hace más humano cada día y te conecta con las personas que te rodean. Te libera de la carga de la perfección y cuando permites ser vulnerable, estás abriendo la puerta al aprendizaje, a la creatividad y a la autenticidad. No se trata de que te expongas sin una protección, sino de mostrarte tal como eres, con imperfecciones, pero con un compromiso total. Debes entender que tu vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza en su forma más pura. Es decir, tengo miedo, pero lo voy a hacer de todas maneras. Y esa actitud, créemelo, que transforma vidas. Nadie que haya tenido éxito se ha librado del miedo del inicio. Todas las personas que hoy gozan de fama, de éxito y que han logrado sus objetivos han empezado con miedo, con temor y con una actitud negativa al fracaso. Pero el secreto ha sido que han aprendido de ello y se han levantado para seguir adelante. Es por ello que yo te invito a que te inspires en quienes han fracasado antes que tú. Grandes inventores, artistas, empresarios y líderes incluso han tropezado muchas veces antes de triunfar. Sus historias son recordatorios de que el fracaso no es el final, sino parte del camino. Otro aspecto fundamental en tu crecimiento es el aceptar que no puedes controlarlo todo. Parte del miedo al fracaso proviene de querer tener garantías,
pero la vida es incierta y lo único que puedes controlar es tu esfuerzo, tu actitud y tu capacidad de aprender. Te invito a que transformes el miedo en motivación. Usa esa energía para prepararte mejor, para estudiar más, para practicar con más disciplina. El miedo puede impulsarte si lo canalizas correctamente. Te voy a dar algunas herramientas prácticas para enfrentar el miedo al fracaso. Escribe tus miedos. Ponerlos en papel los hace más manejables. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué haría si esto me ocurriera? También visualiza el éxito. Imagina cómo te sentirías si todo saliera bien y usa esa imagen como motivación en el día a día. También ve creando un plan B. Tener alternativas reduce la ansiedad y te da una sensación de control. Otro aspecto es que hables con alguien de confianza. Compartir tu miedo los va aligerando. Es decir, un miedo grande lo divido en pequeños trozos y lo comparto con quienes me rodean para que me den retroalimentación. Porque muchas veces solamente vamos a necesitar ser escuchados. Otro aspecto es que celebres cada uno de tus intentos. Reconócelo en cada paso que des porque ellos también cuentan. Y otro objetivo es que recuerdes que el verdadero fracaso es no intentarlo. Al final de tu vida, lo que más lamentarás no van a ser tus errores, sino las oportunidades que dejaste pasar por miedo. Atrévete, porque cada intento, incluso si no sale como esperabas, te va a ir acercando más a la persona que estás destinada a ser. Vencer al miedo al fracaso no es un destino final, sino un proceso continuo. Habrá días en los que te sentirás fuerte y otros en los que el miedo volverá a aparecer. Pero cada vez que eliges avanzar a pesar de él, estás construyendo una vida más auténtica, más libre y más plena. Recuerda siempre, no estás en soledad. Todos fallamos, todos tememos, pero también todos tenemos la capacidad de crecer, de aprender y de volver a intentarlo. El fracaso no es el final. Es simplemente el comienzo de algo nuevo. Hoy llegamos al final de este recorrido, pero en realidad es solamente el comienzo de algo mucho más grande. El comienzo de una vida vivida con coraje, con intención y con autenticidad. Vencer el miedo al fracaso no es una meta que se alcanza de una vez por todas, sino una práctica diaria, una elección constante de avanzar a pesar de las dudas, de levantarse después de cada caída y de seguir creyendo cuando todo pareciera incierto. El miedo al fracaso no va a desaparecer por completo y eso está bien. No se trata de eliminarlo, sino de aprender a convivir con él sin que nos robe nuestras oportunidades, porque el verdadero fracaso no está en equivocarse, sino en no haberlo intentado. No está en caer, sino en rendirse antes de comenzar. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrando que tu deseo de crecer es más fuerte que tu temor a fallar. Recuerda que los grandes logros no nacen de la perfección, sino de la perseverancia. Cada persona que ha alcanzado algo extraordinario ha tenido que enfrentar sus propios miedos, sus propias dudas y sus propios fracasos. Lo que nos distingue no es que nos hayan fallado, sino que no permitieron que esos fracasos los definieran. Tú también tienes esa capacidad, está dentro de ti esperando ser despertada. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas sentirte completamente preparado o preparado, solo necesitas dar el primer paso y luego otro más.
Con cada paso, el miedo se va volviendo más pequeño y tu confianza más grande. Con cada intento, no solo te acercas a tus metas, sino a tu mejor versión. Permítete fallar, permítete aprender, permítete crecer, porque en ese proceso descubrirás una fuerza que no sabías que tenías. Una fuerza que no proviene de evitar el fracaso, sino de enfrentarlo con dignidad, con humildad y con determinación. Hoy te invito a mirar el miedo a los ojos y decirle: gracias por intentar protegerme, pero ya no te necesito para decidir por mí. Hoy te invito a elegirte, a elegir tus sueños, a elegir tu camino con todo lo que ello implica, los tropiezos, los aprendizajes, las victorias y las transformaciones. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuántas veces fallaste, sino cuántas veces te atreviste. Y si te atreves, créeme que ya estás ganando. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio. Gracias por darte este tiempo y gracias por elegirte. Nos encontramos en el próximo episodio de Cápsulas para transformar tu vida. Hasta entonces, cuídate, ámate y sigue eligiéndote. Sigue avanzando y nunca olvides, tú eres tu mayor proyecto y vale la pena construirlo con amor, con intención y con mucha voluntad. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Y recuerda que tenemos una cita el próximo sábado, Dios mediante.